El día de hoy vamos a dar por inicio esta ponencia muy interesante, sobre todo para ustedes como estudiantes y nosotros como abogados y profesores. El título de esta ponencia que va a exponer nuestro invitado especial, que es el doctor Juan Manuel Sosa Sacio, es pautas para interpretar los derechos sociales fundamentales. Así que nosotros vamos a ser los principales comentaristas. Yo me voy a dejar ahí en el escritorio junto con el donante y voy a dejar a nuestro invitado especial, nuestro doctor Juan Manuel Sosa Sacio, para que pueda exponer el tema que ha sido asignado. Muchas gracias. Decía lo primero que hay que tomar en cuenta cuando nos aproximamos al fenómeno de los derechos sociales es que inicialmente cuando el confucianismo nace como parte de una corriente liberal. Cuando pensamos el tipo de confucianismo, o más brevemente de derechos que se crean cuando se crean las constituciones escritas, es decir, en Estados Unidos o en Francia, aparecen típicamente derechos de libertad o de inviolabilidad como la vida, la integridad, las libertades como la libertad de tránsito, de física o derechos patrimoniales como la propiedad o la posibilidad de crear empresas o generar contratos, ¿de acuerdo? Pero este tipo de libertades que tienen un sentido, que son importantes, con el tiempo se exacerban porque no existe ningún tipo de contrapeso. El Estado es mínimo, solamente asegura libertades, y las libertades se evocan, en efecto se crea, aparece la siguiente revolución, después de la revolución liberal, de la revolución industrial, que como ustedes seguramente conocen, han revisado, genera mucha riqueza, pero riqueza en pocas manos. Y en ese contexto, cuando uno piensa en la situación en la que se encuentran los trabajadores, también recordarán ustedes por sus cursos en el colegio o en primeros años de formación, ustedes llegan a estudios generales, ¿entienden? ¿No? Y seguramente recordarán hace poco que la situación de los trabajadores era que trabajaban 10 horas, 12 horas, 14 horas, en condiciones miserables, sin ningún tipo de seguridad. Bueno, todo esto tiene como consecuencia el malestar de las personas. Y ese malestar se traduce en dos tipos de respuestas. Hay una respuesta revolucionaria. Ustedes conocen que en esa época, a inicios del siglo XX, se produce la Revolución Mexicana, la Revolución de Querétaro, la Revolución Agrarista, de la tierra sobre todo, y la Revolución Rusa, ¿no? Porque en efecto en 1917 cambia el sistema de gobierno, pierde el sistema zarista y gana el sistema socialista comunista. Y luego la otra forma de encarar esto es la forma socialdemócrata, digamos, ¿no? Una forma que busca corregir las deficiencias del sistema capitalista a través de políticas públicas que vienen del Estado y se traduce esto en un estado de bienestar, en un estado social, que es lo que pasa en 1919 con la Constitución de Weimar, ¿no? Es una constitución con derechos sociales. Igual, la respuesta que se da, por ejemplo, luego del crack del 29, todos han escuchado del crack del 29, donde la bolsa de Nueva York, pero del mundo en general, es de crisis y por tal recesión. Y lo que hace el gobierno de Estados Unidos es, a través del New Deal, que es una política del presidente Theodore Roosevelt, fomenta el consumo a través de ayudas económicas directas por parte del gobierno. Entonces, todas esas formas son formas en las que el Estado asume un rol social y antes no existía. El rol del Estado antes del Estado social era un rol mínimo, no se permitía, era dejar hasta la pasar, ¿no? En cambio ahora hay un compromiso diferente, ¿no? Siguiente, por favor. Y cuando pensamos entonces en los derechos que surgen en este constitucionalismo social, pensamos en los derechos que ustedes pueden ver en el dispositivo, ¿no? Salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad social, qué sé yo. Son derechos que, a diferencia de los derechos de libertad, decía, como libertad de conciencia, libertad de tránsito, o los derechos de inviolabilidad, la vida, la integridad, es decir, espacios en los que el Estado debe ingresar arbitrariamente, estos derechos quieren que el Estado típicamente haga algo, no que se mantenga al margen, sino que preste acciones positivas, ¿no? Seguramente es algo que todos hemos visto también en nuestro curso de derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Bien,
Y la lógica de que sea diferente responde a que ingresa en el constitucionalismo algunos elementos que antes se habían quedado por fuera. Yo les decía que el primer constitucionalismo se llama liberal porque en efecto apuesta de manera fuerte por proteger las libertades, lo que implica que el Estado se reduzca al mínimo y que las personas puedan ponerse de acuerdo en lo que es mejor para ellos, ¿no? Incluso en ese momento se hablaba de algo como la justicia contractual. Lo justo es lo que acuerdan las partes y nadie se puede meter en ello, ¿no? Es una lógica, decía, del primer constitucionalismo del siglo XIX. Con el tiempo eso cambia y aparece la idea de la importancia de la igualdad y la idea de que el Estado no puede permanecer ajeno, no puede no preocuparse, ya no solamente por el bienestar de las personas, que eso puede llevar a la libertad, sino por la satisfacción de un mínimo esencial para que las personas puedan tener libertad real. Es decir, si hoy día pensamos en libertades formales, todos nosotros podemos decidir viajar por el mundo, ¿no? Tenemos el derecho, que dice eso la Constitución, a entrar y salir del país. Todos tenemos el mismo derecho, es una libertad. La libertad de tránsito nos garantiza eso. La pregunta es, ¿ustedes pueden tomar mañana la decisión de viajar por el mundo, de entrar y salir del país? Quisiéramos, seguramente, ¿no? Pero es más complejo que eso. Tenemos libertad formal y nos falta libertad real. Ahora, ¿cómo hacemos para que tengamos libertad real? Ya no basta con que el Estado nos deje salir. Se necesita que el Estado, la sociedad, brinde algunas herramientas, oportunidades, capacidades básicas, necesidades satisfechas para que las personas, en efecto, puedan decidir un plan de vida y llevarlo a cabo, ¿no? Que es algo que generalmente muchos estamos privados, ¿no? Y luego esta discusión, este enfoque que tiene que ver con las generaciones de derechos, que seguramente también hemos escuchado ustedes, ¿no? Derechos de primera, derechos de segunda y derechos de tercera generación, ¿no? Hasta cuarta generación. La parte importante es que se suele diferenciar los derechos de primera generación como los derechos civiles y políticos y los derechos de segunda generación como los derechos económicos, sociales y culturales. Y tras esa diferenciación conocida, también hay dos puntos de vista, ¿no? Uno que era un poco el que estaba detrás de esta distinción cuando yo estudiaba en la universidad, que era que los derechos de primera generación son los más importantes, son los más fáciles de satisfacer, y los derechos de segunda generación son los menos importantes, pueden postergarse un poco, de repente por ahí son derechos de segundo nivel, ¿no? Con el tiempo, lo que hemos aprendido es que en realidad no es que haya una importancia mayor o menor entre las generaciones, sino que simplemente ha habido una asociación histórica diferente, ¿no? Primero, por culturas que ya conocemos, la Revolución Americana y la francesa, defienden derechos de libertad por el contexto de ilustración naturalista, en contra del Estado absolutista, que en efecto permite poner énfasis en las libertades. Y posteriormente se complementa esto por los derechos sociales. Entonces, hay dos olas de derechos, ¿de acuerdo? Por eso es que es primera generación y segunda generación. Como un ejercicio contrafáctico, porque en efecto cuando lo conversamos con los estudiantes en la universidad, surgen varias ideas, y una de esas ideas es que parece más evidente que los derechos que priorizamos y tiene que ver con lo que está más cercano a nosotros mismos, a nuestra prosperidad. Por tanto, que la vida, la integridad, la libertad de tránsito, sí parece como más urgente, como más evidente, frente a otros derechos que son más complejos, como por ejemplo ir al colegio o ir a una posta médica, que son también de educación, ¿de acuerdo? Puede haber esa idea. Lo que conversamos un poco, como decía, con el ejemplo, para que nos demos cuenta por qué no es lo más importante, decíamos lo siguiente, ¿no? Como ejercicio mental, que creo que a todos nos puede servir, para ver que mucho de lo que han estudiado primero, o lo que les parece evidente, en realidad forma parte de conceptos que se han estudiado ideológicamente o culturalmente, ¿no? Imaginemos que hay un terremoto feo, hemos pasado todos seguramente por una episodio así, y pensemos qué es lo primero que quisiéramos para nosotros y para nuestro entorno. Quisiéramos libertad religiosa, quisiéramos derecho a la vida, quisiéramos derecho de vivienda, quisiéramos derecho de alimentación, quisiéramos tomar sindicatos, quisiéramos derecho de trabajo, quisiéramos educación, salud, y ahí todo lo que hemos aprendido cambia. Seguramente aparecen varios derechos sociales por delante, como alimentación y vivienda, como vida y integridad, que son de libertad, porque en efecto,
son las coyunturas históricos sociales los que hacen de que se haya puesto primero unos derechos por delante y otros por detrás. Pero eso es lo evidente. Lo evidente es que tenemos como humanos necesidades básicas de supervivencia que siempre ponemos por delante y seguramente las demás necesidades, los demás intereses pueden estar un poco más, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. En este marco de distinguir también libertades, o derechos de libertad y derechos sociales, se suele atribuir un conjunto de características a los derechos sociales que hacen, que nos llevan a afirmar de que tienen una protección menos intensa o menos rápida o que se puede considerar en el tiempo, ¿no? Y voy a referirme a estas características y voy a tratar de comentarles cómo eso que en efecto parece algo propio y exclusivo quizás de los derechos sociales, en realidad puede predicarse de casi cualquier derecho. Una primera cuestión es el carácter de prestacional, ¿no? Se suele decir que los derechos sociales, como decía, educación, salud, alimentación, son derechos de prestación y no de abstención. El Estado no tiene que dejar de hacer, sino tiene que dar o hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, es clave que para dar alimentación, para dar salud, para dar educación, el Estado tiene que hacer algo. Construir postas, construir colegios, pagar profesores, y por el estilo. Esa es la verdad. Es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que debemos preguntarnos si los derechos de libertad no requieren también prestaciones por parte del Estado. Imagino que Ica, como Lima, tiene un problema de seguridad importante, ¿no? Que es que en efecto hay extorsionadores, sicarios, en general, delincuencia en la calle. ¿Qué es el Estado para proteger la delincuencia? Simplemente no hace nada, porque la integridad física es un derecho de libertad, de libertad, de abstención del Estado. El Estado nos hace si no nos mata, si no nos quiere, ¿no? Pero es lo único que hace el Estado para proteger la vida, es lo único que hace para proteger la integridad de todos ustedes, o hace algo más. Entonces pensemos, ¿cómo protege nuestras vidas de delincuencia? Con policía, con serenazgo, con legislación penal, con poder judicial que sancione el delito. ¿Cómo protege la propiedad de las personas para que no les roben? Para que no les quiten el sicario, ¿cómo se llama? El extorsionador. ¿Cómo protege la propiedad? Igual, con seguridad ciudadana, lo protege con un sistema registral que funcione y el efecto sepa de quién está la propiedad, lo protege a través de un poder judicial que permita resolver las disputas que puedan haber respecto a la propiedad de un bien. Pero todo eso cuesta. ¿Cuesta poco? No, cuesta un montón de dinero. Por tanto, en efecto, los derechos también de libertad, de liberalidad, que parecieran que no son profesionales, son profesionales. Una elección popular, ¿cuánto cuesta? Cuesta un montón de dinero. De hecho, siempre se quejan de que no convocan las elecciones porque cuesta plata. Y se paga, porque los derechos cuestan, ¿no? Que es, bueno, lo vamos a ver después en el tema de los costos, ¿no? Son programáticos también se dicen los derechos, ¿no? Es decir, no pueden ser a veces implementados de una vez por todas, sino se tienen que planificar, ¿no? Deben ser derechos que son progresivos, ¿no? De nuevo, no puede otorgarse lo más que se pueda en materia de salud o de educación de un solo porrazo, porque además de planificación son derechos que se van avanzando, se van logrando gradualmente, ¿no? La pregunta de nuevo es en efecto cierto, es verdad. Los derechos sociales requieren una planificación. Cuando yo quiero construir un colegio, no saco de bolsillo un colegio. Tengo que poner el presupuesto, tengo que hacer una licitación, tiene que ganar a alguien, tengo que supervisar que esté bien, luego con los profesores, todo eso demora, ¿de acuerdo? Requiere programación y requiere hacerse poco a poco, ¿no? Seguramente por etapas, tengo el colegio primario, luego el secundario, y por el estilo. La pregunta es, ¿lo mismo ocurre con los demás derechos fundamentales? Claro, cuando uno piensa, por ejemplo, en el derecho, no sé, a la familia. La familia nace como la familia, también hemos visto eso en la experiencia del Tribunal Constitucional, como la familia convencional, papá, mamá e hijos. Y luego aparece otro tipo de familia, como la familia desagrada, por ejemplo, ¿no? Y luego hay una discusión en todas partes del mundo, a poco, pero está ahí, sobre otros tipos de familias, por ejemplo, las familias como afectivas, sobre la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar. Ese es por el estilo, ¿no? La situación que empieza de una manera se complejiza. Y esta complejidad, por ejemplo, proteger a la familia, es una cosa que requiere codificación civil,
requiere también justicia, requiere también un registro que pueda permitir que las personas se casen y lo creen de alguna manera, ¿no? Desde luego, no es que solo tener como el derecho a la vida, soy un ser humano vivo y por tanto tengo un bien que se protege. Muchas veces requiere también esto una programación y un desarrollo paulatino, ¿no? Que es, digamos, algo que se puede pensar de todo derecho, ¿no? Sí, mejor. Son costosos y legítimos, ¿no? Los derechos sociales sí son costosos, pero todos los derechos cuestan y los pagamos, ¿no? Entonces, no debería ser necesariamente el costo una excusa para no cumplir con el derecho, ¿no? Puede ser una excusa que no tengo recursos suficientes, puede ser que tengo que poner varios compartimentos, varias fichas, y por tanto tengo que decidir cuál pongo, pero no puedo decir los casos que no tengo. Lo que tengo que decir es que voy a poner un poquito acá, de manera que se racionalice el gasto. Ayer también conversábamos en el Congreso de que de repente el principal problema con respecto, decía José Enríquez, ¿no? Con respecto de los derechos sociales, no es que no hay dinero, es que no hay voluntad por una parte y por otra parte que se usa mal el dinero o se pierde la corrupción, ¿no? Pero no es que estemos en X, tampoco es hablar de eso, ¿no? Pero lo cierto es que hay una excusa siempre con el costo, ¿no? Somos capaces de pagar un tipo de cosas sin chistar, pero los derechos sociales, alimentación, salud, educación, están como están. Y no nos preocupa o no hay un interés del Estado de financiarlo de la misma forma, ¿no? Y acá la parte que me parece más retadora es la que se refiere a que los derechos sociales fundamentales son típicamente formulados en la Constitución como normas directrices, ¿no? Y acá tengo que hacer un paréntesis porque decir directriz es una expresión que de repente no todos conocemos, ¿de acuerdo? Respecto a las normas regulativas, es decir, las disposiciones que establecen prohibiciones, obligaciones o permisiones, es una clasificación que sí es conocida, entre reglas y principios. Seguramente han escuchado esa distinción. Las reglas tienen una forma de denunciar el mandato que es todo o nada. ¿Lo cumplo o no lo cumplo? ¿No? Un tipo clásico de norma regla es, por ejemplo, aquel que mata a otro merecerá una pena privativa de libertad de 35 años. Si Juan mata a otro, no merecerá una pena privativa de libertad. Es mato o no mato, y si mato ya sé que voy a pasar. ¿Bueno? Este tipo de regla, todo o nada. La otra forma, decía, de normas regulativas es el principio. Y el principio tiene una estructura de realizarse lo más que se puede. No es todo nada, sino en la medida de que no haya un principio en contra y las condiciones no lo permitan, tendría que aplicar el principio, ¿no? Entonces, si dice que los derechos fundamentales, esto es un autor de Alex, muy conocido, es que sostienen esto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en cómo está regulado el derecho fundamental a la vida en la Constitución, uno encuentra que dice toda persona tiene derecho a la vida. Entonces, esto se pregunta, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo termina la vida? La vida puede ser antes de una limitación. ¿Quiénes tienen vida? Todo eso no está aquí. Solamente hay una causa abierta que debe completarse, ¿de acuerdo? Los principios tienen un carácter también abierto, vago, indeterminado, cargado moralmente, ¿de acuerdo? Bien, se suele decir que los derechos fundamentales son principios, pero hay algunos autores, por ejemplo, Ronald Dworkin y por ejemplo Manuel Atienza, que dicen que además de las reglas, dentro de las reglas se puede distinguir, las reglas, los principios. Dentro de los principios uno puede distinguir dos clases de principios. Los principios en sentido estricto, que es un poco lo que he explicado, y las directrices. Entonces se pone complejo, así que síguelo por favor. Lo que viene ahí es, no voy a dedicarme a eso, solamente lo voy a mostrar en cosa general. Es un cuadro que elabora Manuel Atienza y Luis Manero, que son dos filósofos del derecho de la Universidad de Alicante, que dicen que todo esto más o menos contiene el universo de piezas del derecho. O sea, todo el derecho puede transformarse en un conjunto de enunciados. Y en la esquina del fondo, lo que está en verde, es lo que yo he mencionado: normas regulativas, reglas o principios. Pero también hay normas de competencia. La norma de competencia, la norma que dice que la autoridad es lo que puede hacer, no establece una prohibición ni una obligación. Es una norma que da poder. Es así por el estilo, no quiero volver con esto. Lo cierto es que es un cachito. Siguiente, por favor. Bien, abriendo ese cachito, decía que encontramos que entre los principios hay dos categorías.
los principios de sentido estricto y las directrices. Como los dos principios, lo que dicen los autores es que tienen un antecedente abierto, es decir, no queda tan claro lo que está regulado. Y tiene un consecuente cerrado, lo que dicen. Es decir, la parte que califica la conducta es clara. Por ejemplo, aquí esa dice, pensemos en el ejemplo que les puse, el derecho a la vida. No queda claro cuándo empieza la vida, cuándo termina, y de vida. Vida es un concepto abierto. Pero lo que sí es claro es qué nos ordena, qué nos obliga el derecho a la vida. Y dice claro que nos obliga a no matar. Por presidencia que yo no pueda saber el día, cuando empieza, cuando termina el derecho a la vida, sí sé que lo que debo hacer con el derecho a la vida es no matar. Bueno, esa es una norma principio. La norma de directriz es una norma que igual tiene un antecedente abierto, pero tiene un consecuente que también está abierto y que es un consecuente dirigido, orientado a una finalidad, a un propósito que hay que alcanzar. Yo sé que esto es ajeno, por eso es que le estoy diciendo despacio y voy a poner ejemplos para que esto quede claro. Es lo siguiente: tengo una norma en la que no es claro lo que se regula y lo que se ordena no es una prohibición o no es una obligación, es un objetivo que hay que alcanzar. ¿De acuerdo? Y dice Atienza y Rojas Manero que los derechos sociales fundamentales son típicamente regulados como objetivos que hay que alcanzar. Y eso tiene un problema grande, que si yo planteo un objetivo a quien le corresponde lograr ese objetivo es al poder público, es al gobierno, es al legislador y no al juez. Por tanto, es difícil lograr la exigencia de un derecho social, porque el derecho social, como está regulado, no establece ningún mandato específico. ¿De acuerdo? Sé que te lo dice borrador, así que sigamos con la siguiente diapositiva. Esto es lo que he explicado con palabras. Siguiente, por favor. Siguiente y procedemos. Siguiente. Acá hay ejemplos para que puedan ver a qué me refiero con una directriz. Y esto que estaba medio dudoso, ahora va a quedar muy claro. Les prometo. Por ejemplo, el artículo 6 de nuestra Constitución dice lo siguiente: la política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. Una pregunta que surge, que tiene que ver con el antecedente, es ¿qué es paternidad responsable? ¿Qué es paternidad responsable? Ahora, yo le pregunto a los estudiantes, dicen, paternidad responsable es ser educada, es ser una buena madre, ¿no? En esa época, los programas de paternidad responsable tenían que ver con el control de la natalidad, ¿no? Era la distribución de anticonceptivos, ¿no? Puedo poner en duda qué es paternidad responsable y cuándo en realidad esa paternidad puede calificarse como responsable, porque ya no se padre, pero responsable es algo más. Entonces, es un contenido, un antecedente abierto, porque no es claro, es discutible. Pero la parte que tiene que ver con la directriz es la siguiente: miren, dice, la política de población tiene como objetivo, o sea, una finalidad, difundir y promover la paternidad responsable. Es decir, no se obliga, no se prohíbe nada. Se establece un objetivo que es la difusión y promoción de la paternidad responsable. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se promueve y cómo se difunde la paternidad responsable? Y ahí aparece un montón de ideas, ¿no? A través de campañas, a través de sensibilización, a través de ir al colegio, a través de cursos específicamente dedicados a la paternidad responsable, a través de mil cosas que se pueden poner ustedes. ¿De acuerdo? Hay muchas formas. ¿Y cuál es la que el Estado tiene que implementar? Pues ustedes quieren exigir al Estado a través de un proceso constitucional que el Estado promueva la paternidad responsable. ¿Qué le van a pedir? ¿Qué puede ordenar el juez sin así? Lo otro, artículo 14, es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país, ¿no? Ustedes que son científicos, ¿qué es el desarrollo científico y tecnológico del país? Tantas cosas pueden ser, ¿de acuerdo? Puede ser invertir en ciencia, generar proyectos de I+D, puede ser tener premios Nobel en ciencia, qué sé yo, tantas cosas que pueden ser en efecto. Pero decía, además de desarrollo científico, ¿qué estamos pensando por promover? Y de nuevo aparece, es un objetivo. ¿Cómo el Estado le alcanza? Me abre un abanico de posibilidades que inicialmente tiene que decidir el gobierno. El ministerio respectivo tiene que plantear cómo se promueve el desarrollo tecnológico científico del país. ¿De acuerdo? Entonces, procedemos. En efecto, las directrices establecen metas que hay que alcanzar. Y
Esas metas son indeterminadas. Inicialmente dicen a ti de manera, eso le corresponde al poder público y no le corresponde al poder judicial. Por tanto, los derechos sociales, que es la parte difícil, lo que voy a decir ahora, no son justiciables. Es decir, no pueden ser reclamados en el sistema judicial. Y en efecto, en gran parte de Europa, los derechos sociales no son justiciables. Existe un proceso de amparo, el proceso de amparo español o el alemán, que permite proteger los derechos fundamentales. Y en su constitución, entre los fundamentales, casi no aparece ningún derecho social. No son derechos que se pueden proteger a través del amparo. Uno puede decir, pero ¿qué está pasando? En efecto, hemos sido formados en otra forma de entender los derechos sociales. El Perú, la América Latina es común, porque tenemos grandes derechos, grandes déficits, y parece que si se puede hacer algo, no los tenemos. Pero en Europa eso está bien, como se comentó acá en las semanas pasadas, el Estado hace su parte, a pesar de que no puede ser amalizado. ¿De acuerdo? Dos más. Dos siguientes. Entonces, ¿cómo se puede hacer para dar algún tipo de cobertura, de exigencia a los derechos sociales a pesar de esta objeción? ¿De acuerdo? Ocurre lo siguiente. Es verdad que en muchas ocasiones la justicia constitucional, en nombre de realizar los derechos sociales y de lograr que se cumpla, se ha revelado a los puños y ha hecho justicia por su mano. No ha dicho, lo que el Estado, lo que el gobierno tiene que hacer es tal y tal cosa. Y han dictado sentencias que se llaman monológicas, ¿no? Donde el juez, por sí, ante sí, con toda la mejor voluntad del mundo, ha ordenado esas cosas, reemplazando a los órganos llamados a pensar y diseñar las políticas públicas. Y eso casi siempre ha terminado mal, porque la justicia constitucional no tiene conocimientos técnicos para implementar políticas públicas, para programar políticas públicas, y tiene presupuesto. Puede tener una buena idea, pero eso requiere en efecto un diseño más complejo, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Es algo que inicialmente no sabe con precisión los tribunales constitucionales, ¿no? Entonces se han planteado varias formas de poder enfrentar el asunto de cómo se protegen los derechos sociales fundamentales. Una primera forma tiene que ver con cómo se miran los derechos sociales en el ámbito supranacional, para el cumplimiento de pactos que contienen derechos sociales, ¿no? Esa es la idea del mínimo esencial, ¿no? En efecto, hay varias observaciones generales del Comité de Derechos Económicos y Culturales que establecen por cada derecho, salud, alimentación, educación, agua, qué sé yo, algunos mínimos con los que el Estado debe cumplir de manera inexorable. No se puede exonerar ese cumplimiento. Y si lo incumple, entonces incurre en la responsabilidad internacional. Ese mismo estándar es el que se usa en el ámbito nacional para decir que el Estado tiene que cumplir por lo menos con ese estándar elemental que requiere el derecho social. ¿De acuerdo? Unido a esto, el Tribunal Constitucional Peruano, usando la doctrina comparada, el profesor que es David Lipschitz, que es israelí, parece que es. No, sudafricano, David Lipschitz establece un modelo de derechos morales de protección. Esto es bien interesante y hay varias experiencias del tribunal que es esto. No es tan conocido, pero diría que es el momento para comentarlo, ¿no? Hay un criterio moral de protección de los derechos sociales fundamentales que tiene que ver con aquellas cuestiones que son vitales. Es decir, que si yo las protejo de manera, primero comentada por ser libres, de manera inminente, inmediata e incondicionada, las personas se mueven. Son derechos de supervivencia o que se refieren a las satisfacción de necesidades básicas que si no se cubren, se genera un grave daño. Por ejemplo, si ocurre una derrame de petróleo en el río que abastece de agua a Ica, ¿cuál es el río? Nosotros tenemos el río. Ustedes tienen el río. ¿De qué río toman agua? No tenemos agua de río. Bueno, cada vez que toman el suelo, también puede ser, ¿no? Ya, imagino que la fuente de la que toman agua se contamina con metales pesados. El Estado, ¿qué puede hacer? Va a decir, bueno, ¿sabe qué? Hay que contaminar el agua, que esto va a durar medio año, vamos a generar una política pública, vamos a pedir presupuesto de capital para cambiar eso. ¿Eso es una parte aceptable? ¿Puede usted vivir sin agua 100 meses? No se puede. Igual cuando nos ayuda el petróleo del mar. Eso es lo que se tiene que evitar mañana. Porque si no construye mañana, pasado mañana no estoy muriendo. Esa atención es una atención, decía, urgente, por el tiempo e incondicionada. ¿De acuerdo? No hay una forma condicionada. Eso tiene que ver con el mínimo esencial.
El segundo tipo de protección tiene que ver con lo que vamos a ver en este lugar. La segunda forma que se propone para proteger los derechos sociales tiene que ver con un tipo de ponderación. Seguramente todos hemos escuchado que la forma de resolver conflictos entre derechos, porque los derechos son principios, es ponderando, con el test de proporcionalidad que todos conocemos. Bien, el test de proporcionalidad funciona casi siempre para poder atender excesos del Estado, ¿no? Entonces, en efecto, uno mide si el acto del Estado es desproporcionado y agrede por exceso un derecho fundamental, ¿no? Se pasó de la raya. Pero esto no funciona tan así para los derechos sociales que requieren una protección. ¿Cómo vamos para saber si la omisión es proporcional? Es como raro, ¿no? Entonces se transforma el examen de proporcionalidad, que lo podemos como el Igualexi, el Atlético y Perico de Faxi, que dicen que se puede hacer un examen por omisión o acción insuficiente, ¿no? Si yo estoy quitando recursos a algo que es derecho social, que requiere una prestación, solamente se puede justificar si saco los recursos de esa caja para poner el otro derecho social. Un otro derecho que requiere recursos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que yo sospecho. Lo que pone la balanza es el grado de afectación que se produce por sacar recursos de un derecho y el grado de utilización que ocurre por poner esos recursos en otro derecho que ellos quieren proteger. Ahí poder, pero no derechos en juego. Pero es medio raro, ¿no? Porque el Estado casi nunca dice, bueno, yo quiero cumplir con este derecho, pero no lo hago porque voy a pagar este otro derecho. Eso casi nunca ocurre. Lo que ocurre simplemente es que no cumple con el derecho, ¿de acuerdo? Y por tanto es difícil usarlo. De hecho, que los tribunales no usan un mecanismo así, está en el ámbito de la teoría. Es una teoría común, recurrente, porque todos usamos proporcionalidad, pero en esta parte no seguimos teoría, ¿de acuerdo? Lo tercero es lo siguiente. Cuando estamos ante una situación en la que sí se requiere una política pública, es decir, algo que puede demorar un poco más, que requiere un programa, que requiere presupuesto, es donde aparece la directriz que les decía, que es la parte C. Entonces, en ese ámbito, a quien le corresponde el diseño, el presupuesto, la ejecución de la política pública, no es el tribunal, no son los tribunales, es al gobierno. Y claro, entonces, ¿qué significa esto? Que el juez no puede hacer nada, no puede controlar la inacción del Estado. La respuesta es, sí puede, tiene que controlarlo, porque son derechos fundamentales. Lo que no puede hacer es decirle qué hacer. Lo que sí puede hacer es empujarlo a que haga su parte, a que ejerza su competencia. ¿De acuerdo? Esta forma de proceder se llama, bueno, en la jurisprudencia nacional se utiliza el nombre de control constitucional de políticas públicas, porque es diferente. Lo vamos a ver en una discusión más porque es terminal. Que tiene que ver con lo que decía, es un segundo umbral de protección. El primer umbral de protección, les comentaba, se refiere a los ámbitos de supervivencia. Si yo no lo protejo de manera inmediata y condicionada, la gente se muere. Pero hay parte de los derechos sociales y internacionales que sí pueden tener un poco más. Que si yo no lo juro ahora, la gente no se va a morir. Y por tanto, puedo diseñar algo, implementarlo, darle presupuesto, supervisarlo. Ese es el segundo umbral de protección. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Para avanzar rápido, en Sudáfrica y luego en Colombia, siguiente, por favor, se crea algo que se llama test de razonabilidad. Y estoy diciendo Sudáfrica y Colombia, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a no escuchar Sudáfrica como parte de la jurisprudencia comparada, ¿no? Sudáfrica, la India, Colombia, forman parte de lo que se llama constitucionalismo del sur global. Ustedes googlean, va a aparecer un montón de información sobre eso. Son países que tienen unas características parecidas a las nuestras, en las que los derechos sociales fundamentales, a diferencia de Europa, son justiciables y por tanto se requiere que el juez haga algo para que pueda cumplir ese derecho de exigir al poder público, ¿no? Ellos crean un examen que se llama examen de razonabilidad, que es exigir al poder público sin colocar en su lugar que haga lo que le corresponde hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Ese tipo de examen también se está usando en el país. Ya hay varias jurisprudencias que dan cuenta de cómo estamos hoy en día en la jurisprudencia constitucional avanzando hacia la posibilidad de, sin reemplazar al poder público, exigirle que haga su parte. ¿Qué es exigirle que haga su parte? Siguiente y último. No, el último es esto. Lo siguiente, una más es, sí.
¿Qué es exigirle que haga su parte? Es básicamente lo siguiente: pedirle al Estado que tenga una política pública. Si no tiene una política pública al respecto, hay un déficit de existencia. Haz la política pública porque no existe. Si existe la política pública, ejecútala. Si la ejecutas, el efecto tiene que ver que se satisfaga suficientemente los derechos implicados y también que se otorgue suficiente protección a todos los ámbitos del derecho. Y finalmente, tiene que verificarse de que haya mecanismos para poder controlar, para poder hacer la auditoría, ¿no? La rendición de cuentas por lo que el Estado tiene que hacer en los derechos. De tal manera que el Tribunal Constitucional o el juez de amparo no le dice al poder público qué es lo que tiene que hacer en materia de derechos sociales, sino se corrige una omisión. Detecta la omisión y le exige al gobierno que haga lo que le corresponde, ¿de acuerdo? Siguiente y la última diapositiva. Es un examen mínimo, formal o diferente, porque de nuevo estamos en un supuesto en que, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, porque hace algunos años había jurisprudencia en Perú y en otras partes donde el tribunal decía, se hacía el valiente, ¿no? Se armaba los puños y tiene que hacer eso, y no funcionaba, porque el poder hacer que un tribunal le dice no le corresponde, pero no porque no se ha debido ordenar, no se hace bien, ¿no? No voy a dar el ejemplo, pero eso pasa, en efecto, ¿no? Entonces los tribunales lo que hacen ahora es haz tu parte, y si no la haces, se dicho que la hagas. Por eso es diferente, porque no se pone en el lugar de, sino que ordena que el propio poder público haga su parte y solamente determina déficit, ¿no? Es lo único que puede hacer en este umbral. Entonces, para cerrar, lo que hemos dicho es que en la jurisprudencia actual básicamente hay dos niveles de protección. El nivel de protección que tiene que ver con lo sumamente urgente, con lo inaplazable, con lo que no puede admitir excusas, en lo que los tribunales en efecto emiten órdenes perentorias para que se haga algo de manera inmediata, y otro tipo de medidas que sí son programáticas a largo plazo, que requieren una actividad diferente, ¿no? En la que el tribunal no reemplaza al poder público, sino más bien le da una dependencia para que pueda hacer lo que le corresponde, pero siempre sin claudicarle su labor de proteger de manera efectiva los derechos sociales y exigir al poder público que haga su parte. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, doctor Sosa, por tan importante conferencia y disertación, tema que va a reanudar de manera muy importante en la formación de los estudiantes de nuestra universidad. Interpretación de los derechos fundamentales sociales. Doctor, hablamos de esos derechos como el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, que son derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, pero que muy pocas políticas públicas, muy pocas decisiones de parte del Estado para cumplir con esos derechos fundamentales que les corresponde a todo ciudadano en el Estado, en el país. Y ahora miramos qué acción de garantía constitucional podemos usar, podemos generar o iniciar para hacer respetar esos derechos fundamentales. Y miramos dentro de esas garantías constitucionales sería la acción de amparo. Sin duda que es una de las garantías y procesos que cautila más derechos fundamentales a diferencia del habeas corpus y del habeas data. Pero la pregunta que resulta, doctor Sosa, para mí, que sería importante que usted nos comparta la experiencia de laborar en el Tribunal Constitucional, donde se llega a través del recurso de agravio en manos del guardián, no solamente de la Constitución, sino también de los derechos fundamentales.
que es el tribunal. El problema es de la ejecutabilidad de los derechos fundamentales de carácter social. ¿Cómo ejecutamos? Si podemos lograr una sentencia estimatoria de amparo, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo el órgano jurisdiccional o el Tribunal Constitucional obliga al Estado, a las diversas dependencias del Estado, a cumplir con esas sentencias que expidan los órganos jurisdiccionales en materia constitucional? Le digo esto porque hace algunos años algunos moradores de nuestra región, Ica específicamente, me consultaban si podíamos hacer algo constitucionalmente en un lugar que se denomina Tierra Prometida, que está un poco al oeste de nuestra ciudad. Es un lugar donde existen muchas familias, pero no tienen los servicios básicos que puedan ser agenciados por parte del Estado, que es su rol, que es su función, pero que sin embargo servicios que ellos no pueden. Entonces yo les decía que era necesario, si podíamos plantear una acción de amparo para hacer que el Estado, a través de uno de sus niveles, como es la municipalidad, se organice, planifique en los siguientes años presupuestales de manera progresiva, cumpla con ese servicio básico que es de tener calidad de vida que buscan algunos seres humanos. Entonces hay dos cosas importantes, doctor Sosa. Primero, la ejecutabilidad vía los procesos de amparo, el cumplimiento de las sentencias estimatorias en estos procesos constitucionales. Muchas gracias, doctor Sandoval. Es una excelente pregunta porque permite abordar algo que hemos tocado ahora, ¿no? Que es, claro, los derechos sociales son justiciables y no hemos comentado qué tipo de sentencias se pueden emitir. Hay sentencias que tienen que ver con el primer umbral, que son sentencias en las que aparece un mandato perentorio, claro, ¿no? Tienen que cerrar el desagüe que da el río, ¿no? Tienen que contaminar en el plazo de un mes lo que ha contaminado, por ejemplo, es algo sencillo. Pero claro, poner agua, luz, desagüe, es una cosa que no es una cosa compleja, es una cosa que requiere planificación, como bien ha dicho el profesor. Y hay un caso que creo que puede ser de total interés para la respuesta que voy a dar, que es el caso del distrito de Punchana, en Iquitos, ¿no? Cuando ustedes piensan en Iquitos, hay una zona que es Belén, que siempre aparecen las imágenes, que son casitas empobrecidas, que están casi cubiertas de agua, ¿no? Es una zona, gracias al turismo de eso, que es algo que en efecto la gente lo padece, pero en efecto eso sí. Hay un montón de basura, desagües expuestos, Punchana es un distrito similar, ¿no? ¿Qué ocurre en Punchana? Las personas demandan precisamente que sea en una situación en la que su vida es en riesgo. Las personas, hay una alcantarilla abierta, la gente que caía ahí se enfermaba y había morido. Cuando caían niños marcianos, por el solo hecho de tocar esa agua, se enfermaban y morían. Y tenían que cubrir eso porque no había veredas, tenían que sacar. Entonces hay una situación donde no se recogía la basura. Había agua besa, les cogían agua de ahí. Es una situación extrema, de repente como la que comenta usted, profesor. Y presentan una demanda, el tribunal en efecto plantea una sentencia donde distingue dos planos. Es fundable. En un primer plano dice que en el plazo de una semana debería darse una respuesta al problema del recojo de basura, de impermeabilizar ese ducto, porque estaba en tierra expuesta, y por ahí se filtra el agua a la tierra y se contamina todo, y taparlo, porque si no la gente sigue cayendo, ¿no? Este es el primer umbral de protección, es porque es urgente, pueden ver en efecto ese mandato claro, tapa, impermeabiliza, recoge basura, nada más. Pero luego se da cuenta el Tribunal Constitucional que Loreto, de todo el país, es la región que tiene el menor nivel de agua potable, y el alcantarillado creo que llegaba al 12%, o sea, de 10 casas, una tiene agua y desagüe. Imagínense eso, ¿no? Entonces declara un estado de cosas inconstitucional, que es una técnica que se usa para no resolver un caso concreto, sino un conjunto más amplio de casos, porque es la única forma de enfrentar el problema que se encuentra.
Lo voy a decir con otras palabras. Si el tribunal dijera, ya, ¿sabes qué? Hay que poner el agua al vecino tal, al vecino cual, ¿para qué sirve eso? Si no podemos asegurar que en efecto haya un sistema de agua, de alcantarillado funcional para todos los vecinos. Entonces, le doy la solución a este vecino, y el vecino del costado se va a quejar, y el vecino del costado se va a quejar, y la municipalidad del costado se va a quejar, porque todo está mal. Los tribunales, no el tribunal peruano, el tribunal lo que hace es se da cuenta de que ese problema no es individual, sino su problema es estructural, y da una respuesta estructural. Pero una respuesta estructural es una respuesta compleja, que no requiere un actor como una municipalidad, requiere una municipalidad estatal, la provincial, la unidad regional, y también que el Estado, a nivel de gobierno nacional, se comprometa con entenderla, y después es carísimo, requiere presupuesto, ¿no? Y hace eso. Lo que ocurría antes, porque una cosa es la sentencia, y otra cosa que bien ha destacado, doctor, es la ejecución. Yo puedo tener la sentencia, la pongo en la pared como un adorno hermoso, pero ¿cómo se cumple? El tribunal lo que hizo en un colegiado anterior es crear un sistema de supervisión de estas sentencias complejas, las sentencias estructurales. Entonces sentaba en una mesa a los ministros para que den cuenta qué es lo que habían hecho, por eso el tribunal había ordenado. El nuevo colegiado se da cuenta de que esto es potente, pero que no tiene una ley que lo cubra. O sea, el tribunal había actuado sin competencia legal. Entonces, apenas puede, en efecto, dejarse escuchar en su caso de este colegiado. Y lo que hace es sentar en la mesa a la Defensoría del Pueblo, que tiene ámbito alcance nacional y que tiene la función constitucional, ustedes conocen bien, de supervisar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, de todos los servicios públicos. Con lo cual, hay un actor, en efecto, de la Constitución que puede lograr algo similar. Igual es una pérdida que el tribunal no lo puede hacer. Se está barajando la posibilidad de que el tribunal tenga competencias para ejecutar sus sentencias también, ¿no? Pero sí diría que en efecto es ha dado el clavo, ¿no? Porque una cosa es dar la parte hasta la sentencia, pero otra cosa es mirar qué dice la sentencia y cómo se ejecuta. Pero en efecto estas son las posibilidades que le comento que ubicamos en la jurisprudencia reciente, la más reciente del Tribunal Constitucional. Bueno, yo quiero preguntar algo que nosotros vemos a diario. Estamos entrando a un proceso electoral donde existe una controversia en muchos aspectos, ¿no? En este proceso electoral se van a presentar listas, candidatos, tanto a las municipalidades, ¿no? Al Congreso político, pero también cuando se presentan los candidatos a las municipalidades, ellos van y acompañan un programa. Dentro de ese programa, candidato alcalde, regidores, muchas veces no priorizan lo que es en cuanto al cumplimiento de estos derechos sociales y económicos. Y no dicen cómo vamos a canalizar y cómo vamos a aplicar estos derechos, sobre todo en los sectores, como lo acaba de manifestar el colega, en los sectores donde abunda mucha pobreza, ¿no? Por ejemplo, en realidad las personas votan, pero los candidatos se olvidan de decir, bueno, el derecho a la salud, la gente de bajos recursos económicos en el hospital no encuentra un centro médico para atenderse. Imagínase usted, doctor, cuando vino la pandemia, el sobrepasó, fue un golpe duro, y los centros de salud no tenían la capacidad de responder y atender a tanta gente que realmente tuvieron que dejar y perder la vida. Nosotros ya no queremos que esta situación se repita. Hoy en día el derecho a la salud se ha convertido en un factor importante. Las personas se están enfermando demasiado porque hay un cambio radical en todo lo que es el clima. Entonces, como dice, estás con tos, estás con pico, esa es la nueva COVID, etc. Va al hospital, no lo atienden, y muchas veces la persona desconoce. Dice, quiero que usted me atienda. No. Y el mismo personal no le da prioridad. A veces no reclaman, de repente ignoran que eso puede ser denunciado, que indicó,
¿no? Y el problema está en que por qué el Estado, a través de estos organismos estatales, no van hacia esos pueblos, porque la gente de bajos recursos sale a las 5 o 6 de la mañana, viene a las 6 de la tarde, están cansados y se echan. Entonces, nos estamos olvidando, o es que no hay presupuesto, o es que no hay voluntad para que estos derechos sociales, económicos no se cumplan, y no hay toda una difusión. Por ejemplo, hay un hospital que ha venido del Hospital de Solidaridad de Lima, y está ubicado por donde está Bellavista, en una esquina provisionalmente, y vemos toda una asistencia masiva de personas que ni van al seguro, ni van a la regional, pero van y se atienden. Ese hospital tiene un local provisional, y ahora un candidato ha dicho, no, ese hospital ya debe salir de ahí y tiene que ser por lado. O sea, prácticamente, en vez de decir, vamos a reforzar lo que es el derecho a la salud, que es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué solución se puede dar frente a esto a estos candidatos que deben priorizar su programa de gobierno? Porque es un punto importante y eso lo contempla la Constitución Política del Perú. Muchas gracias. Gracias, profesor Contreras, por su pregunta, y creo que es una pregunta importante que trasciende a la respuesta únicamente jurídico-constitucional, ¿no? Creo que hay un problema con la cultura de los derechos, y sobre todo de los derechos sociales, que nos lleva a pensar que la responsabilidad por la vivienda, la alimentación, claramente, pero también por la educación y la salud, es cosa de cada quien. Entonces, el Estado, ya no digo solamente en el nivel del gobierno local, sino el Estado en general, no le pone énfasis a la salud o la educación que debería, ¿no? Y eso creo que requiere no una sentencia, sino un cambio cultural, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en los países de Europa, la educación pública y la salud pública es mejor que la salud o la educación privada. Uno cuando piensa en una universidad alemana top, o española top, o francesa top, o italiana, que está en el ranking, está pensando en universidades públicas. Y nosotros, yo también vengo de la universidad pública, soy de San Marquino, sabemos lo que cuesta, en efecto, como profesor ahora y como alumno, cursar la universidad y tener los estándares de calidad que se requieren. Y sabemos de que las universidades privadas no pasan las privaciones necesariamente, ¿no? Hay de todo también, pero digamos, en general, puede que no. Igual, ¿no? Si uno piensa en un colegio para tus hijos, o piensa a dónde se va a ir este enfermo, uno mira con desdén el sistema público, porque en efecto el sistema público no brinda una salud de calidad como debería. Y eso es algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero eso es algo que está mal. Es algo que está mal y que hemos normalizado. Como digo, no es lo que pasa en otra parte del mundo. Tendríamos que entender que lo que estamos viviendo es una situación de anormalidad. Y esa normalidad, decía, no se cura con sentencias, sino se cura discutiendo y cambiando los términos de lo que son los derechos y la existencia de los derechos de la autoridad pública, ¿no? Entonces, eso pasa atrás de eso. No obstante ello, también diría que si la situación en la que se encuentra la salud pública, por poner ejemplo del COVID que todos hemos visto, sí puede ser considerada, bajo técnica que comentaba antes, del estado de cosas inconstitucional. El hecho de pedir una cita como ocurre hoy día, y que te la dé para, si tienes sobre 3 meses, hay citas que te dan para el próximo año, o vas a la farmacia con la receta que te ha dado tu médico del sector público y no tienes la medicina allí, vaya a comprarla afuera, te van a intervenir directamente y tienes que comprarlo. Eso no debería ser algo aceptable. Y sin embargo, eso es lo que vemos siempre, y por fuerza de las cosas, es algo que terminamos aceptando, ¿no? Diría que es claramente un estado de cosas inconstitucional. Es decir, una situación arraigada en el tiempo, en el que hay muchos actores responsables que eso ocurra así, que no va a cambiar con una sentencia, sino requiere una actividad compleja.
que en efecto determine el bloqueo institucional, que se llama la doctrina, que no permite que el derecho se cumpla, para hacer las medidas correctivas, que no va a ser pronto, pero que tiene que hacerse. Porque diría, es lo que es la justicia. No creo que sea el cambio radical que necesitamos para que toda esa lógica perversa cambie. Pero creo que estamos de acuerdo en que eso está mal. Diría simplemente que la diferencia puede ser que ni siquiera es algo que dependa de la autoridad municipal, que sus competencias tienen, en efecto, en el ámbito de salud y de educación, pero más competencias de una regional, por ejemplo, respecto de eso. Y aunque ellos quisieran cambiar las cosas, toda la lógica está mal. La lógica de las personas, los ciudadanos mismos, y la lógica del gobierno central, el presupuesto por ejemplo, que se requiere, no se va a soltar si que la lógica y la forma de pensar los derechos sociales no cambia antes. No hacemos nada como gobiernos locales si antes del presupuesto y eso requiere en efecto un cambio nacional, no solamente local. Gracias, doctor Sosa. Para terminar y luego ya pasar de repente, si quieren compartir algunas inquietudes, de repente los jóvenes estudiantes quieren hacer alguna consulta o pregunta. Doctor Sosa, referente a los derechos fundamentales sociales, uno de ellos también importante, como es la salud. Por los medios de comunicación nos hemos informado, toda la comunidad nacional, de que en el seguro de salud ahora llamado, estaban llamando a unos funcionarios, empleados o trabajadores de salud, a los familiares de una persona que ya había fallecido, que había solicitado una cita especializada y recién le estaban llamando para atenderlo, cuando ya el titular de la atención ya había fallecido días antes. Mire, o sea, estamos hablando pues la incapacidad del Estado, ¿no es cierto?, de cumplir con esos derechos tan importantes como es la salud, derechos fundamentales. Mucho más cuando hablamos que es el sistema de salud que existe, porque son los asegurados quienes mantenemos todo este sistema. Y curiosamente el Estado y todos los funcionarios públicos, sobre todo el Parlamento Nacional, no hace nada por reorganizar el sistema de salud nacional. De repente esperamos, el Estado espera que alguien muera del Parlamento Nacional o del Ejecutivo para que recién reaccione, el Estado se sensibilice con esas políticas públicas que están faltando en favor de la comunidad. Yo recuerdo, para terminar mi intervención, hace unos meses, creo, hace pocos años, después de la pandemia, falleció un accidente, creo, uno de los parlamentarios, creo por Arequipa, si no me equivoco, o perdió la vida. Entonces, recién el Estado, a raíz del fallecimiento o de la pérdida de vida de uno de sus funcionarios de jerarquía, tuvo que reaccionar de ver que en ese lugar debería haber un centro de salud que sí existía, pero era insuficiente para cubrir esas necesidades básicas que necesitaba el paciente, en este caso que era un funcionario de jerarquía del Estado del país. Entonces, finalizo diciéndole pues que el Estado no viene asumiendo ese rol tan importante de blindar estos derechos fundamentales que les corresponden a toda la comunidad política. Muchas gracias. Igualmente, gracias, doctor Sandoval. Tenía uno de la próxima partida que es difícil que las autoridades tomen nota de la situación que se comenta, porque ellos no van al sistema público. Entonces, en el caso que usted comentaba, parece que es una persona que estaba en una playa, ¿no? Tuvo un problema y lo llevaron al primer lugar de salud que encontraron que era público, estaba cerrado, me parece, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible, no? Porque están enterando cómo es el Estado. Somos el Estado. Pero como no van al colegio público, como no van a la salud pública, como no lo padecen, por ahí creo que las cosas no van a cambiar
porque no se van a enterar. Entonces, como digo, ¿no? Creo que el cambio debe venir impulsado por quienes parecemos las penurias del sistema público a través de la promoción de nuevos consensos, ¿no? Es difícil, es cuesta arriba, pero experimenten los espacios como los estudiantes que estudian Derecho Constitucional, como los niños, y la posibilidad de poder ver los derechos fundamentales más allá de la teoría, con los profesores que por ejemplo, clarísimo, creo que ayuda a que se puedan lograr cambios en la forma de conseguir los derechos y también tener personas comprometidas para poder demandar y lograr ese derecho a favor de, ¿no? Que es lo que faltaría. Pero sí, es que faltaría. Entonces, comparto por reflexiones de todo. Muchas gracias. Estudiantes, de repente quieren hacer alguna pregunta a nuestro ponente. A ver, acérquense. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Quería preguntarles por qué el Tribunal Constitucional tiene mucha injerencia en la política peruana y sirve como blindaje para un sector específico, impidiendo la diversidad, y cuán factible es su eliminación, así como países como Argentina y Estados Unidos, que no tienen un Tribunal Constitucional, tienen un sistema judicial fluido, y cómo esto afectaría a los derechos sociales. ¿Tiene un sistema judicial que decías, fluido? Argentina y Estados Unidos, que tienen un sistema judicial un poquito más fluido que la peruana, y cómo la eliminación del Tribunal Constitucional afectaría a los derechos sociales, toda vez que se ve a nivel nacional que el Tribunal Constitucional funge de blindaje político para ciertos sectores específicos de la política peruana. Bien. Diría, hay varias cosas que se pueden decir de lo que ha dicho usted. Me voy a quedar con dos que me parece que pueden ayudar un poco a responder de manera técnica a su inquietud. La primera es que los países que tienen tribunales constitucionales, en efecto los tribunales necesitan este rol de último intérprete de la Constitución y de los derechos, pero no significa que en los países no haya una que cumpla esa función. La Corte Suprema, también tenemos una Corte Suprema, y la Corte Suprema de Estados Unidos, como ustedes saben seguramente, es la última guardiana de la Constitución de Estados Unidos y de la Defensa de los Derechos. Y es una Corte además a la que se puede acceder a través de un recurso que es extraordinario, que es un recurso que se admite de manera discrecional únicamente cuando la Corte Suprema de Estados Unidos considera que hay cosas que son genuinamente materia de interés público, materia constitucional, y por tanto ese Tribunal Constitucional solamente tiene un modelo federal. Argentina, México, Brasil, Estados Unidos son países federales que tienen una Corte Suprema que tiene la función de proteger la Constitución nacional respecto de las pretensiones del gobierno nacional, del Congreso Nacional, y de cada Estado federado. Es decir, son una Corte Suprema de la Constitución. Son un tribunal constitucional que tiene la forma de Corte Suprema con la forma de Estado que tiene. Entonces, en efecto, en Brasil hay un Tribunal Supremo Federal, en Argentina hay una Corte Suprema, en México hay una Corte Nacional, la Corte Suprema de la Nación, se llama, ¿no? Pero son básicamente tribunales constitucionales. Entonces, por ese lado, la discusión no es sacar el tribunal y qué pasa, ¿no? En realidad, siempre pasa algo. Y si algo que pasa puede estar en cabeza de una corte como Colombia, un tribunal como Perú, como Alemania, como España, o una Corte Suprema como los países federados a la Constitución. Lo que tiene que ver con los sociales, diría entonces que es la segunda cosa técnica que me parece que puedo responder. Esos tribunales pueden proteger los sociales. Creo que la pregunta de fondo, que no he comentado ahora, pero que vale la pena propósito de su pregunta, es entender de que no todas las estructuras constitucionales permiten la judicialización de los derechos sociales. Seguramente ustedes pueden haber visto una película en Estados Unidos donde la persona se enferma
o tuvo un accidente, va al sistema de salud y no quiere que la atienda, quiere irse. Una persona muy menesterosa. ¿Por qué? Porque se va a ayudar para toda su vida. Porque el sistema no es público como el nuestro o como el de Europa. Es un sistema de copago o privado. Entonces, claro, ¿qué puede hacer allí la Corte Suprema de Materia Social? ¿Qué sentencia conocen ustedes en materia social de la Corte Suprema de Estados Unidos? Porque el problema decía, no es que no hay una Corte que no presta derechos, es si en esa cultura constitucional los derechos sociales y los derechos judiciales son generalmente fundamentales. En el Perú felizmente lo es, y no creo, uno puede en efecto en todos los colegiados, incluyendo encontrar importante jurisprudencia en materia de sociales, como lo acabo de comentar acá escuchando, ¿no? Entonces, eso lo diría, ¿no? Diría, la discusión no es si hay o no hay, sino básicamente qué tanto puede hacer la Corte que hay, sea el Tribunal de Corte Suprema, para proteger efectivamente los derechos sociales fundamentales. Jóvenes. Bueno, como se mencionó, usted mencionó que el Estado establece políticas públicas y a través de eso pues, se promueve el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales y el reconocimiento del Estado a estos derechos sociales fundamentales. Mi pregunta es que la obligación del Estado es únicamente el reconocimiento de estos derechos sociales fundamentales o es el pleno cumplimiento y la satisfacción de estos derechos sociales fundamentales para todos los ciudadanos, ya que en una sentencia que pudimos leer con anterioridad, bueno, se da un caso en donde la señora tenía una exigencia relacionada al derecho a la salud. Y bueno, pues en la sentencia de ese caso, pudimos leer que el Tribunal Constitucional daba como respuesta de que pues, la obligación del Estado es el reconocimiento de estos derechos fundamentales, mas no había expresamente en nuestra legislación de que pues, se tenía que dar plena satisfacción a todos los ciudadanos completamente sobre estos derechos fundamentales. Entonces, mi pregunta es si en la legislación se establece de que el Estado está obligado únicamente al reconocimiento o al pleno cumplimiento de esos derechos fundamentales. Bien, gracias por la pregunta. Quisiera saber qué caso es ese y de qué no es, porque la conferencia ha ido variando, ¿no? Hay un caso que es el caso del aseguramiento universal de salud, que es un caso que cambia la lógica del tribunal en materia de salud. ¿Qué ocurría? En efecto, antes de la legislación en materia de salud, tenía capas de aseguramiento. Todavía tenemos el SIS, que es un sistema integrado social universal. Pero el SIS es una creación de sentencia casi, ¿no? Que obliga a crear un sistema universal. Antes de eso, lo que había es un sistema muy básico que no cubría la mayoría de enfermedades de capas medias o altas, no cubría. Entonces, tú eres una persona en situación de pobreza y ibas al seguro, ibas al sistema público, al Ministerio de Sanidad, te cubría muy pocas cosas y te tenías que pagar. Entonces, si estás en situación de pobreza, mala suerte, y no podías acceder al siguiente nivel de cobertura. Entonces, tienes una enfermedad como cáncer, tienes una enfermedad como leucemia, una operación, no servía el sistema público. Es decir, no tenías a dónde acudir. En efecto, esa legislación anterior, y por tanto, en esa etapa del tribunal, seguramente hay sentencias que dan cuenta de esta situación de facto, ¿no? En la que el tribunal no se había hecho cargo de lo que tú dices. No solamente mirar y decirte que tienes el derecho, sino porque se cumple efectivamente, ¿no? El tribunal en este caso, que es un caso que la directiva es más larga, pero yo se volvió más, pero ahí se da cuenta de una consecución de sentencias que van desde las primeras que son más tímidas hasta las últimas en las que dice no te voy a dejar que una parte del derecho lo obligas, tienes que cumplir con todo. Y en efecto, tanto presupuesto como programación, como ejecución, son parte de las garantías que están vinculadas a los derechos sociales. En este caso, como digo, el tribunal ordena de que el sistema de salud tiene que ser universal, integral, cubrir más capas para todas las personas, ¿no? Que es lo que termina en efecto finalmente transformándose en el SIS. Cualquier persona, aunque no pueda pagar nada,
puede acceder a un aseguramiento básico. Es elemental, se puede hacer mucho más, pero sí diría que eso no representa la jurisprudencia actual, ¿no? También es cierto que hay pocas casos de salud. Yo diría que vale la pena un litigio donde el tribunal tenga que atender el asunto que comentaban los doctores, en los que uno no tiene citas, no hay medicina, no se cubre la capa que necesitas, el tratamiento que tú quieres, para ver qué se puede hacer, ¿no? Pero sí diría que tiene razón, en realidad, bueno, es una pregunta esta, ¿no? Diría que lo segundo es lo que responde mejor al derecho de salud. Y creo que la jurisprudencia actual tiene más relación con eso. Ahora, dicho esto, en la sentencia que les digo de los umbrales, hay una parte que se refiere al tercer umbral. El tercer umbral de protección no aparece en este autor que yo comentaba que es David Lichis, sino aparece en la sentencia, se inventa y dice: el tercer umbral se refiere a unos contenidos que la persona pueda querer porque forman parte de sus deseos, preferencias, sus intereses, pero el Estado tiene el deber de asegurar. Yo a los grupos, por ejemplo, les decía, ¿no? Tenemos nosotros un comedor universitario gratuito, eso sí, acá termina. Es un comedor donde, por ejemplo, hay un nutricionista que mira qué es lo que va a consumir las personas, y en San Marcos hay un grupo, que entre ellos son unos niños que decían: queremos que haya comida vegana. Y decían: interesante, pero es algo que el Estado o el comedor tiene que darte. Entonces se dicen, ¿no? Veámoslo con los umbrales de protección. Forma parte del primer umbral, del segundo umbral o del tercer umbral. El primero tiene que ver con si no comes te mueres. El segundo tiene que ver con el efecto, un balance nutricional que requiere una planificación y lo que complemente lo que comes para no morirte. Por ejemplo, el postre. El tercer umbral, o la fruta que te comes, ¿no? El tercer umbral tiene que ver con tus preferencias personales. Por ejemplo, no me gusta esta comida, quisiera esta otra. Tiene que darte eso el sistema público, y lo que dice la jurisprudencia no te lo tiene que dar. Corresponde a cada quien cubrir preferencias personales, porque le estás sacando de los intereses, preferencias, los deseos de cada quien. Entonces, y eso puede hacerlo, pero no es el deber que se corresponde, y a eso no puede ocurrir, por si acaso, en el ámbito de salud, ¿no? En algunos países, por ejemplo, la reconstrucción de sexo es algo que el Estado tiene que dar. Cuando tienes una condición que en efecto requiere un cambio de sexo, ¿no? Pero, claro, no tiene que dar, por ejemplo, una cirugía estética. Forma parte del sistema de salud, sí, podría darlo, pero no es algo exigible, ¿no? Entonces, diría que también hay que ver exactamente qué es lo que se coloca en el saco de lo exigible jurídicamente en nombre de la salud, y qué es lo que es salud, pero que ya por fuera porque no forma parte del contenido de derecho, ¿no? Entonces diría dos cosas: tienes razón, pero hay que ver exactamente qué hay dentro y qué hay afuera. ¿Hay alguna pregunta más para el doctor Sosa? Doctor, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medida la naturaleza excepcional de los derechos sociales condiciona su exigibilidad frente al Estado? Bien, diría que, conforme lo que hemos ido comentando, el carácter profesional es algo que uno puede predicar a todos los derechos en alguna medida. Es decir, que el Estado tenga que hacer algo o dar algo, inicialmente parece como vinculado a los derechos sociales, pero en realidad es un atributo de cualquier derecho. Dice: ¿cómo se protege la vida? Dando seguridad, creando un sistema de justicia, creando un ministerio público que persigue delitos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, prestaciones es para todos los derechos, también los políticos, por ejemplo, no requieren en efecto que haya una ONU, que haya elecciones, que haya circuitos activos, todo eso. Ahora, ¿cómo se aseguran las prestaciones? Bueno, las prestaciones no siempre implican mandatos de dar o mandatos de hacer, y por tanto, básicamente tendría que el Estado cumplir con esos mandatos. Si es que hay un mandato claro de dar
un mandato claro de hacer, diría que es un caso fácil de ganar. Y el tribunal tendría que ordenar. El tribunal comunal, pero tendrá cualquier órgano de justicia que cumpla las funciones de juez constitucional, tendría que ordenar que se haga eso. Creo que la parte complicada, como te explicaba, es cuando esa prestación está vinculada con una norma de directriz, es una norma de fin, no estoy diciendo que se le da a hacer. En esos casos decía lo que corresponde es que se ordene que el Estado cumpla con su competencia de decir lo que hay que hacer. Es decir, plantear la política pública, cumplir la política pública, presupuestar la política pública, hacer seguimiento y todo lo que corresponde. Si no se hace, se determina la omisión y se obliga al Estado que haga, que cumpla con su deber, que cumpla con su competencia. Te diría que esa es la forma en la que se puede abordar la pregunta que dice sobre cómo hacernos cargo de las prestaciones para los sociales y para todos los derechos que yo mismo en realidad. Muy bien, de esta manera hemos culminado de forma exitosa esta ponencia muy importante con la presencia del doctor Juan Manuel Sosa Sacio, quien el día de hoy nos ha acompañado y nos ha disertado este tema de mucha actualidad. Vamos a agradecer al doctor con un fuerte aplauso por esta